Pues sí. Amén, adelante. Amén, alabado sea el Señor, que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Damos al Señor esta tarde porque realmente necesitamos la experiencia de ser pámpanos. Aún en nuestra vida cotidiana separamos lo espiritual de lo cotidiano, ¿verdad? Pero en realidad el Señor quiere que dependamos totalmente de Él. En todos los asuntos de nuestra vida debemos de ser pámpanos y de verdad que el Señor nos conceda la gracia de aprender a ser dependientes totalmente de Él, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada separados de Él. También algo que es importante es que esta segunda persona de la Trinidad, pues es la vid verdadera, ¿verdad? Y prácticamente nosotros necesitamos permanecer en Él como una condición para que Él permanezca en nosotros. Otro aspecto importante en estos 3 días es que realmente esta vid verdadera es la que hace que estos pámpanos puedan tener vida, ¿verdad? Por eso es que dice que separados de Él nada podemos hacer, esa es nuestra condición tan pobre, ¿verdad? Que no podemos hacer nada sin esta vid. Y también alabamos al Señor porque realmente nosotros no debemos de apagar el fluir del Señor. Necesitamos estar en este fluir y cualquier cosa que hagamos, cualquier pecado, por muy pequeño que sea, y nosotros lo realizamos ese pecado, apaga nuestra relación con el Señor, ¿verdad? O un enojo, ¿verdad? Con nuestra esposa, nuestro esposo, pues definitivamente va a ser que el fluir en que esta comunión con esta vida y estos pámpanos pueda ser aniquilada, pueda ser estorbada, ¿verdad? Entonces hoy necesitamos aprender a ser pámpanos, hermanos. Alabado sea el Señor. Y realmente una de las cosas que dice más adelante también es que cuando somos pámpanos hay dos condiciones que se cumplen. Una es que creemos en Él y la otra es que amamos a los hermanos. Entonces, que podamos expresar esta vida de pámpanos, hermanos. Amén. Amén, amén por Juan 15 que nos muestra que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos de esta vid. Y algo bien importante es que nosotros, como dice el inciso A, ¿verdad? Que deberíamos de permanecer en Él. Y esto es importante para nuestra vida. Necesitamos permanecer en el Señor en todas las cosas prácticas, en nuestro diario vivir. Necesitamos permanecer en el Señor, ¿verdad? Darnos cuenta, ¿verdad? Que somos pámpanos y que, como decía el hermano, ¿verdad? Que separados del Señor no podemos hacer nada. Y algo que me gustaba mucho de estos primeros 3 días es que estamos ramificados, o sea, Él se ramificó en nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser pámpanos. Así que alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque necesitamos, ¿verdad? Aún aprender a ser pámpanos, ¿verdad? Aprender a ver que de separados del Señor en realidad no podemos hacer nada. Amén. Me gustó mucho la visión que el hermano quiere que nos anime a tener acerca de este organismo, que es la simbiosis entre el Padre como el labrador, Cristo como la vid y nosotros como los pámpanos. Este organismo tiene pues como finalidad eh, que Dios obtenga una expresión, ¿verdad? Donde estemos todos mezclados, pero implica algo, ¿verdad? Digamos, para nosotros no solo es el hecho de decir, sí, soy pámpano y estoy en la vid, sino de verdad permanecer en la vid. ¿Ah? Permanecer en la vid es estar a salvo de nosotros mismos, y eso es, creo que se vuelve un desafío día con día, especialmente cuando afrontamos las decisiones de nuestro diario vivir, de la convivencia, de las necesidades y aún de la intelectualidad, porque nuestros pensamientos y cosas nos llevan a nosotros a otros lugares y a otros rumbos que no son la vida, ¿verdad? Que no son Cristo. Entonces, muy interesante esta visión que el hermano nos presenta aquí, que es tan necesaria que la tengamos. Somos pámpanos y como pámpanos deberíamos permanecer en la vida. Amén. Amén, amén por esta lección de esta semana. Es maravilloso saber que pertenecemos al Señor, ¿verdad? Que estamos en su vida, ¿verdad? Somos parte de Él. Como decía Carolina, somos la ramificación del Señor, ¿verdad? Y se dice que el que permanece en Él debe andar y andar en Él, ¿verdad? Y dar, dice, frutos depende de que permanezcamos en Él. Permanecer depende de que tengamos una clara visión de que somos pámpanos en la vida.
permanecer en la vid, tenemos que ver que este hecho de pámpanos en la vid, vemos que podremos permanecer en él, por lo tanto debemos orar. Señor Jesús, muéstrame claramente que soy un pámpano. Y esa es la realidad, ¿verdad? Que nuestra vida debe ser de oración, ¿verdad? Pedirle al Señor, ¿verdad? Para que poder permanecer, ¿verdad? Porque muchas veces, pues como decía aquí la lección, ¿verdad? La lección que yo leí aquí ahorita, ¿verdad? Que si pecamos, nos apartamos, dice, ¿verdad? No sea el pecado, los pensamientos pecaminosos, dice una situación de aislamiento. La realidad es que eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos ponemos a poner a pensar cosas que no debemos de pensar. Al contrario, debemos enfocar al Señor, ¿verdad? Permanecer en Él. Y esto me gustó bastante, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a estar cerca de Él y cerca del Padre, ¿verdad? Porque Él nos lleva al Padre. Y eso es glorioso, a ver cómo Él nos lleva una vez y otra vez al Padre, ¿verdad? Por medio de su Hijo, ¿verdad? Pero si nosotros permanecemos en Él. Por eso me gustó bastante esta lección, ¿verdad? Que no debo de olvidar, ¿verdad? Que soy un pampa. Amén. Aquí en este día 4:3 dice, el hecho de que permanezcamos en Cristo como vid depende de que veamos una clara visión de que somos pámpanos en la vida. O sea que tenemos que llegar a esta conclusión y aceptación de que somos pámpanos en la vida verdadera. Y una vez que seamos pámpanos en la vida, necesitamos mantener la comunión. O sea que no solo es de que somos, sino que mantener la comunión entre nosotros y el Señor. O sea que esto es bien significativo, porque siempre nos dicen los pámpanos y permanecer en la vida, pero aquí el hermano es muy claro al decir que tenemos que mantener la comunión. O sea que esta vida cristiana es una vida de permanencia en el Señor. Y permanecer en el Señor, ¿a qué equivale? A ser un solo espíritu con Él. O sea que no, como decía, no tendrás dioses delante de mí, ¿verdad? Un solo espíritu. El hecho de que permanecemos en Cristo es una condición para que permanezcamos, para que Él permanezca en nosotros. O sea que nosotros damos la apertura, como en Juan, como en Apocalipsis 3:20 o 21, Él llama a la puerta. Entonces es lo mismo, pues, que esta es una apertura que tengamos que tener nosotros para que Él permanezca en nosotros. Y necesitamos permanecer en el Señor, en el Hijo, en el Padre y en Dios. O sea que esto es lo que necesitamos en el Dios triuno. Y permanecer en Cristo es permanecer en el Señor, porque el Señor es el Señor Jesucristo. El Señor es aquel que posee todas las cosas. Hoy estábamos compartiendo de que cuando son todas las cosas, son todas, ahí no hay excepción. O sea que la Biblia es muy enfática y clara, y que gobierna sobre todas las cosas. O sea que este gobierno viene sobre todas las cosas, posee y gobierna, y también ejerce una soberanía sobre todas las cosas y sobre todas las personas. O sea que cuando dice todo, es todo. Y vivimos en aquel que es el Señor del universo, porque a él al resucitar, a él le dijeron que es el Dios del universo, es el ungido, es el Dios, que es el Dios que el Padre le dio la potestad de ser hijo de Dios y además ser el administrador del universo. O sea que permanecer en el Hijo se relaciona con la filiación de Cristo. O sea que por eso somos hermanos, hermanos, y Él es el primogénito de toda creación. O sea que este Hijo posee la vida del Padre con la naturaleza del Padre para expresar al Padre. O sea que el Hijo, cuando vino el Hijo, dijo, yo y el Padre uno somos, pero siempre Él iba al Padre. O sea que es algo, digamos, uno humanamente no lo puede entender. Únicamente yo digo amén. Así es. Lo que el Señor dice, así es. Porque si uno se pone a razonar, no llega a ninguna conclusión. Pero el Señor dice, el Hijo es aquel que posee la vida del Padre. ¿Con la naturaleza de quién? Del Padre. ¿Y para expresar a quién? Al Padre, el Hijo. O sea que cuando permanecemos en el Hijo, ¿en qué disfrutamos? La vida y la naturaleza de quién? De nuestro Padre. Y el derecho a expresarlo y de disfrutar todas sus posesiones.
O sea que simplemente ese es permanecer en la vid verdadera, poseer, permanecer, que el Señor se haga vida en nosotros. Y nosotros podamos, ¿qué? Expresarle. ¿Y disfrutar de qué? De todas sus posesiones. Simple. Disfrutamos de todas las posesiones de un Dios único, universal, un Dios que es majestuoso. Esa es la vida de iglesia. Amén, hermanos. Amén. Hoy nos faltó Isaí, Linda, hermana Elena también, que se reúne regular, hermano. Hermano Mario, me imagino que está por ahí, hermano Mario. Bien, hermano, pero no pudo compartir No se porque preocupe. como no, lo que pasa es que hermano Jorge no es el mismo libro y yo no sé cómo fue que leí. ¿Qué se pasó? Ahí No, sí pero que solo. esta semana 2, bosquejo 2, vivir en la Trinidad Divina. Esa es, ¿verdad? Sí. ¿O estamos cambiando? No, ese es. Vivir en la Trinidad Divina y Es que permanecer yo en estaba Cristo. leyendo, sí, pero en el día 4, pero no de la entrada, sino que cuando ya va ya para leer la lección era el que estaba leyendo yo. Yo creo que estaba leyendo en la entrada donde está el 1 A, B. Yo no estaba leyendo ahí, sino que más abajo. Por eso él no lo compartió. No se preocupe, solo estaba preguntando si estaba por ahí. Amén, qué bueno. Bien, aquí está. Amén, saludos, Sí, Padre hermano. estaba escuchando. Amén. Amén, excelente. Siempre oremos por los que faltan. Tenemos en nuestras oraciones, también faltó ahorita, para esta reunión porque estamos entrando a grupos y en los grupos a veces hay el espacio para hacer preguntas la semana pasada y pues también queremos así alternarnos para reunirnos todos con todos. Mañana nos reunimos a las 9:30 de la mañana. Recordemos, Amén. es la semana número 2. Dice vivir en la Trinidad Divina, permanecer en Cristo, la vida verdadera. Muy buenas noches, hermano Jorge, Carolina. Amén. Buenas noches, hermanos. Se Hermano cuidan. Mario, hermana Paula, hermano Marvin y mi familia. Que Dios les guarde. Nos vemos. Feliz noche, Amén. Feliz hermanos. noche. Noches, hermano. Feliz noche a Buenas noches, todos. Amén. hermano. Buenas noches.